Muchas gracias, compañera. Muchas gracias por tener esta puerta abierta. Felicidades porque este es el segundo aniversario, mm, el segundo año de estar al pie del cañón después de haber abierto una puerta más para las personas que necesitan este trabajo, este conocimiento, esta fortaleza que se da en los grupos. Y quiero nada más decirte, Mari Carmen, que eres bienvenida aquí, compañera. Aquí vas a encontrar mucho más allá de lo que puedas eh, comprender ahora. Lo único que te quiero decir es que muchos llegamos con mucho dolor, sufrimiento, soledad, muchas ganas incluso de suicidarnos, y hablo por muchos porque hemos sido varios, y hemos tenido una soledad inmensa en nuestro corazón, una tristeza aplastante, una necesidad de saber a dónde me puedo refugiar y con quién puedo contar. Eso, yo llegué así, y cuando llegamos a un grupo como este, que es Coda Ecatepec, donde las compañeras que ahorita están como líderes dentro del grupo, y no porque sean jerarquía, sino porque son las que están dentro de esta organización para contener todas las necesidades que requiere un grupo, es que se abre esta puerta justo para los que venimos en esa situación de necesitar dónde descargar esa soledad. Y bueno, aquí te damos la bienvenida con los brazos abiertos. No te podemos ofrecer una taza de café así. Imagínate la que te lavamos calientita, un chocolate calientito con una dona deliciosa para que estés con nosotras, y te arropamos y te abrimos los brazos con todo el cariño para que estés a gusto, y que la necesidad que tú tengas emocional y mental la dejes y la descargues y nos la repartas entre todas, porque entre todos vamos a decirte: eres bienvenida, no tengas miedo, aquí es el lugar. Bienvenida, y al final nos quedamos contigo, Mari Carmen, si así lo deseas, para darte la bienvenida como debe de ser, y de verdad, con toda la confianza del mundo, puedes preguntar lo que quieras. Y bueno, compañeros, compañeras, ahorita a mí me tocó el tema de relaciones codependientes. Este tema es un tema bien bonito cuando estamos en un programa, y muy álgido cuando estamos apenas empezando a comprender qué es lo que está pasando con esto de la codependencia. ¿Qué significa ser codependiente? ¿Por qué estoy sufriendo tanto? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo estar relacionándome con las personas, no solo una pareja, sino con todas las personas con las que me relaciono, saliendo de mi casa, saliendo de mi cuarto donde duermo, saliendo, tengo problemas, tengo contacto, tengo conflicto y no sé por qué? ¿Qué significa eso de relaciones codependientes? ¿Por qué yo tiendo a sufrir y a sentirme tan, tan ansiosa, tan depresiva, tan impotente, con tanta necesidad de gritar y decir: ya basta? ¿Qué es esto de relacionarme de forma codependiente? Y bueno, yo les quiero compartir esto que yo he descubierto dentro de mi proceso, lo que es la codependencia. Como desde ahí quisiera compartirles, empezar con eso. Y lo que yo descubrí es esto: la codependencia es una forma de pensar, sentir y actuar en base a otra persona o circunstancias, con herramientas de sobrevivencia aprendidas en la niñez y practicadas por décadas, basadas en carencias, heridas, traumas, desde donde filtro las experiencias de vida y las interpreto de acuerdo a mi historia, a mi propia historia de vida, desde donde yo filtro lo que pasa fuera de mí, desde donde yo filtro lo que dice, lo que piensa, lo que hace el de enfrente,
que a mí me afecta tanto. Entonces, la codependencia es una forma de relacionarme con otra persona que no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque si funcionara, me sentiría contenta, me sentiría libre, me sentiría en paz, me sentiría en confianza, me sentiría alegre, me sentiría como me sentiría con un niño, por ejemplo. ¿Cómo nos sentimos con un niño? Sin tener que estar en competencia, sin tener que estar con a la guardia, sin tener que pensar qué está pensando de mí. Con un niño no tenemos esa situación, porque el niño no tiene ese problema. Los niños de 5 para abajo no tienen ese problema, solo viven el momento. Pero los adultos sí tenemos un gran problema y esto está gestado justamente en la infancia y desde ahí es de donde yo me quiero empezar a referir. Mari, ¿me puedes decir 10 minutos antes de que se termine el tiempo para poder ir cerrando, por favor? Claro que sí, Gracias. Esther, con gusto. Sí, gracias. Y fíjense algo, compañeras. En la codependencia hay dos extremos. Esto es lo que yo he visto dentro de este trabajo que he estado haciendo durante ya mucho tiempo. La codependencia tiene dos extremos. Uno de los extremos es la parte rescatadora, la parte donde yo necesito resolverle a los demás, donde yo necesito arroparlos, donde yo necesito salvarlos, donde yo necesito proveerles, donde yo necesito explicarles, donde yo necesito decirles cómo es, aunque yo no lo siga, ¿no? Aunque yo esté hecha trizas, esté cansada, esté harta, esté de la salud ya devastada. Yo quiero seguir salvando a las personas, quiero seguirle resolviendo a las personas. Esa es una parte de la codependencia, ese es uno de los extremos de la codependencia. El otro extremo somos las personas, porque yo me identifico más de ese lado, somos las personas que esperamos que nos resuelvan. Somos las personas que generalmente estamos desde la victimización, desde la conmiseración, desde el no sé qué hacer, todo me da miedo, me siento angustiada por siquiera decidir cuál me llevo, la que tiene el tigre, la que tiene la bella durmiente, la que tiene la Amazonas, ¿cuál me llevo? Pues deme las tres porque no sé cuál decidir. Tenemos una inmensa incapacidad para poder vivir la vida como adultos. Entonces, como yo no sé vivir la vida como adulta, como yo no me sé hacer responsable de mí, como desde la infancia no pude tener esta forma de desarrollar habilidades y talentos para ir viviendo en cada década que iba pasando, entonces yo necesito que ese que resuelve y les resuelve a todos, que se llaman rescatadores, yo necesito relacionarme con personas que resuelvan lo que yo creo que no puedo resolver. Entonces, cuando estoy entendiendo de dónde yo estoy, en qué extremo estoy, empieza a ser más fácil de qué forma yo empiezo a relacionarme con la codependencia. ¿Cómo me relaciono desde esta forma codependiente? Desde ser rescatadora, resolvedora, impositiva, controladora, demandante, gritona, neurótica, o desde la parte de víctima, conmiserada, pobrecita, no sé cómo hacerlo, no sé qué decidir, no sé para dónde voy, todo se me hace tan difícil y entonces me voy hacia abajo, me evado, me escondo, no quiero salir, incluso es mejor estar aislada que estar allí en la calle compitiendo con otras personas, aunque yo tenga la habilidad, no puedo relacionarme, ni siquiera desarrollar mis habilidades y talentos donde tengo todo para desarrollar. Y estoy continuamente autosaboteándome.
Cuando yo puedo ver desde dónde estoy yo parada dentro de la codependencia, es un poco más fácil ver por dónde es donde yo me complico la vida. Cómo yo me complico la forma en la que yo vivo, en la que yo veo, en la que yo hablo, en la que yo actúo. Cómo me complico el no poder ejercer lo que me apasiona, sino lo que otros creen que yo tengo que hacer, y entonces sigo ese camino sin decidir yo por mí misma lo que quiero hacer. Entonces, si yo ya me empiezo a enfocar en que yo soy una persona con una personalidad dependiente, desde ahí, en mi caso, compañeras, compañeros, yo me voy hacia el fondo, hacia la raíz, hacia donde yo empecé a creer que esa forma de vivir era la que era adecuada para mí, que ni siquiera la tenía consciente, simplemente la tenía, o sea, se fue forjando con el tiempo. Entonces voy a esa niñez y empiezo a ver qué pasó, obviamente con el programa, empiezo a ver qué pasó en esa infancia, que Esther empezó a pensar que no era suficiente y que no era valiosa y que no podía hacer nada y que le tenía miedo a las personas que gritan, que imponen, sobre todo a las mujeres. ¿Qué pasó allá? Así que pues bueno, me voy a ese ayer y empiezo a ver que mi mamá, una persona neurótica, una persona agresiva, que yo la percibí de esa forma, una persona que tenía, que gritaba mucho, y yo una niña muy sensible, una niña muy cariñosa, una niña muy apegada, que necesitó, al ver que era muy difícil tener a mi mamá, abrazar a mi mamá, decirle te necesito mamá, era muy difícil que yo obtuviera ese ven hija. Entonces, ¿qué pasó con esa niña? Lo que pasó es que yo mejor imploté, yo mejor me guardé, yo mejor evadí, yo mejor desarrollé esta personalidad dependiente. Porque si yo desarrollaba una personalidad fuerte como mi mamá, no iba a tener, yo me tenía que hacer cargo de otras personas. En cambio, mi papá, que era lo contrario a mi mamá, una personalidad dependiente, empecé a darme cuenta inconscientemente que a mí me convenía más ser una persona que se va a la victimización y a la conmiseración, y con eso yo iba a poder obtener lo que quería en la infancia, que era protección, que era cuidado, que era validación, que era pertenencia, y que iba a ser escuchada y que iba a ser rescatada, arropada. Entonces, eso se empezó a gestar en ese inconsciente mío como mecanismo de supervivencia. No es que seamos malos, ni porque seas rescatador o porque seas dependiente, sino porque simplemente nuestra psique no estaba preparada para toda esa agresión en los primeros años de nuestra vida. Y cuando empezó toda este dolor, este miedo, esta vergüenza, esta culpa, a avasallarnos en esa infancia sin tener herramientas para ver que no era nuestra culpa todo lo que estaba pasando alrededor, empezó esta personalidad que se fue gestando en la niñez y que no funciona durante la juventud, y que se afianzó más en la adultez y que no funciona. Yo hice este trabajo de poder comprender a mi madre, de que ella tenía una carga que no podía con ella y que toda esa presión la hacía ser como era. No era que no me quisiera, era que no sabía cómo podía lidiar con la vida y con las circunstancias, con las pocas herramientas que ella tenía para poder vivir
toda esa situación de 3 hijos, un marido, un negocio, como mujer, como ama de casa, o sea, era demasiado. Pero yo hice un trabajo en este sentido de saber qué pasó con ella, saber su historia, saber tratar de imaginarme qué era lo que pasaba, preguntar a mi familia, a sus hermanos, cómo fue su niñez y empezar a entender, a partir de que yo empecé a entender mi propia historia, la historia de mi mamá, de por qué era así, y dejé de sentir ese odio hacia esa figura que yo quería que fuera como de Walt Disney, ¿no? De esas mamás que arropaban y todo eso. Entonces, fíjense, compañeras, en ese momento, cuando vamos en el programa y vamos en ese trabajo constante y regresamos a esa niñez, no para culpar a los que estuvieron en ese momento, sino para saber qué pasó con nosotras, con nosotros, y poder ver cómo se gestó esa personalidad codependiente que de pronto no me funciona, tal vez me funcionó para salvaguardarme en la niñez y en la adolescencia, pero no para vivir una vida libre, plena, feliz, exitosa, no. Así que hoy que estamos en este programa, que estamos en CODA, tenemos esta oportunidad de saber qué es lo que pasó para poder comprenderme a mí misma y poder saber de qué forma me puedo yo ayudar para salir de esa necesidad de estar mal. Porque yo descubrí, compañeras, que yo soy mi propia enemiga mientras estoy inconsciente de lo desastrosos hábitos que tengo de pensar mal, de pensar negativo y de relacionarme desde esa forma, desde la negatividad. Ok, entonces, bueno, yo en este ir hacia atrás me di cuenta que hay unas necesidades importantes de, como niñas, como niños y como ser humano, que necesitamos imperiosamente cuando estamos chiquitos. Necesitamos, yo apenas descubrí 14, que se las quiero compartir. Esto ha sido de un trabajo de muchos años y que me ha costado este tiempo, dinero y esfuerzo, como nos dice el programa, que todo lo que vale la pena, eso es lo que cuesta, buena voluntad y mente abierta y receptiva. Y en este caminar me di cuenta de todas estas cosas que en la infancia nos hicieron falta y se las voy a ir diciendo. Dice que la primera es la pertenencia, esa necesidad de sentirme parte de algo, parte de un vínculo, esa necesidad de saber que yo soy, que yo formo parte de un engranaje. Cuando somos niños es súper importante saber que somos parte de una familia. Y cuando nos hace falta, por lo que sea, que nuestros padres no tuvieron la oportunidad de tener, no estar por sus historias de vida, no estar en su mejor momento para ser papás, y que esta de pertenencia no la tuvieron ni siquiera ellos, mucho menos iban a saber cómo darnos a nosotros ese sentido de pertenencia, ¿no? Y a su forma lo trataron de hacer en el caso de mis papás. Entonces, pero yo lo percibí como no fue suficiente, no me sentí nunca parte de mi familia, nunca me sentí parte de ser hija, ni hermana, ni prima. Todo el tiempo me sentía que yo era extraña. Eso se queda ahí como una carencia, como un hueco, como una herida. La otra es la importancia. Muchas veces por el trabajo de los papás, de que los hijos no pasen hambre, no pasen frío, lo que ellos pasaron, no quieren que pasen los hijos y se abocan a satisfacer esas necesidades y están en esa lucha constante del dinero, del trabajo, y ocupan todo su tiempo. Y la importancia que el niño necesita es que
que es importante, pero sí, pero hazte para allá, ahorita no, vete para allá. Eso a veces lo asumimos como rechazo y eso es también que yo no soy importante. Otro hueco ahí otra herida ahí en el alma. El reconocimiento. Mamá, saqué un 10, mira cómo hago sí, sí, está bien, pero a ver, hazte para allá, déjame hacer esto. A ver, ayúdame. Otra cosa, reconocimiento. No tuve reconocimiento suficiente. No pudieron mis papás. Tampoco a ellos se los dieron, pero yo no lo sentí también. Otro hueco ahí. La valía, sentirme que era valiosa, la validación. Eres, ahora hay muchas veces que les dicen a los niños, eres valiosa, eres hermosa, mi niña, eres valiosa, eres valioso. Mira qué bien te ves, eres hermoso, eres hermosa. Ahora tienen esta cultura las nuevas generaciones de padres y eso allana un poco ese sentimiento de no ser validado. Y estas generaciones que están obteniendo eso, pues van a tener más oportunidades de desarrollar habilidades y talentos, ¿saben? Y no estar tan apegados así de, por favor, valídame, valídame. Ahorita vamos con eso. Después, el cuidado. Muchas veces, bueno, en mi época, yo tengo 53 años, en mis ayeres de niña, nosotros los niños andábamos bien sueltos, ¿no? Nos caíamos, nos pegaban porque llorábamos, no había muchos cuidados. Era como una paternidad medio salvaje, ¿no? Y ese cuidado también era muy importante porque era como sentirme perteneciente, ¿no? Como esa necesidad de sentirme protegida. La otra es el compromiso. Mañana vamos a la escuela. Voy a ir a la escuela y te voy a esperar afuera, pero te apuras, ¿eh? Porque vamos a ir por un helado. Y de pronto ibas y no estaba tu papá, no estaba nadie, o el día que te iban a entregar ¿cómo se llaman? Las calificaciones, que te esforzaste para que él viera o ella viera, o el día del padre, de la madre, que saliste del bailable, o cuando te escogieron para ser oradora, declamar un poema, ese también, ese compromiso para que supieras tú, mi niña, que yo estaba ahí, tampoco hubo. Y otro hueco, ya van varios huequitos, ¿verdad? Varias heridas ahí. La permanencia, a veces se iban, no nos decían, ahorita vengo, no te preocupes, y esa forma entonces, entonces, ¿qué va a pasar? Por favor, se va a ir, no puede ser. ¿Dónde estás? No vayas, no me dejes aquí. Cuando nos dejaban en la guardería, los que estuvimos en la guardería, cuando estábamos en el kinder, cuando estábamos en la primaria, en los primeros días. Todo eso marca, compañeros, y ahorita van a ver por qué. La paciencia. ¿Cuántas veces a nosotros nos dijeron, me tienes harta, me tienes harto? Oh, como la Todas esas cosas, compañeros, son heridas que se van volviendo profundas, profundas, y quedan ahí como huecos muy fuertes. Y esa paciencia que no experimentamos de los otros en nuestra persona, se volvió algo que a la larga, en la adultez, son como monstruitos, son como diablitos, son sí, como monstruitos que nos dicen, tengo hambre de paciencia, tengo hambre de compromiso, tengo hambre de validación, tengo hambre de cuidado. La empatía. ¿Cuántas veces algunos de los adultos pudieron hablar con nosotros de una forma empática? No que se volvieron niños, sino de una forma en que ellos ya experimentaron la infancia, podían como adultos poder comprender y decir, wow, ¿te gustan las mariposas? ¡Qué bonitos!
¿Y qué sientes, flaquito? ¿Qué sientes al estar en la escuela? ¿Cómo te sentiste? Ah, pues es que me dio miedo la escuela, me dio miedo la maestra, me dio miedo los compañeros. Yo así me sentí. Cuando tú estabas así de chiquito, yo también me sentí de esa forma. Cuando encontramos a algún adulto que nos hablara con empatía, al menos yo no tuve ninguno. No me acuerdo que haya tenido a alguien con empatía y otro monstruito que ahí está exigiendo empatía, contención. Yo, en algún momento que una persona, yo sufrí de abuso sexual, que una persona, un primo muy cercano, muy querido a la familia, se mete ahí a la casa, abusa de mí. Yo tenía 5 años y le digo a alguien, le digo a una tía, y antes era así, prefiero no ver para no saber, prefiero no escuchar para no sentir. Y es válido, no había forma en que pudieran reaccionar diferente los adultos en ese momento. Pero en mi caso, en mí, eso generó una falta de contención, de decir, no te preocupes, esto va a pasar, esto, o sea, algo, ¿no? Sino simplemente, no pasó, hazte para allá, no pasó nada. Oye, tía, es que ese tipo, el que está ahí en la tienda, por la tienda, me habló, yo pensé que quería que le trajera algo de la tienda y me estaba llevando a un cuarto donde estaba una cama y me echa a correr y, a ver, ¿cuál? No seas mentirosa, no es cierto, eso no pasa. ¿Dónde está eso, no? ¿Dónde está esa contención, esa credibilidad de que un adolescente te está diciendo que un tipo en la calle quería llevarte a usar de ti a su cuarto? Entonces, el respeto, la confianza, no había mucha confianza de los adultos en ese momento, y la admiración. Todas estos que les he compartido, compañeros, me di cuenta de por qué yo exigía, que ahí vamos a las relaciones codependientes, cómo yo exigía todas estas carencias a todas las personas con las que yo me relacionaba. Llámense parejas, mucho más a las parejas, porque parece ser que yo a las parejas las quería que fueran como lo que fue mi familia. Quería que fuera mi mamá, mi papá, en eso de los cuidados, y que me diera esa pertenencia, esa importancia, ese reconocimiento, esa valía, esa validación, ese cuidado, ese compromiso, esa permanencia, esa paciencia, esa empatía, contención, respeto, confianza y admiración. Yo exigía a las parejas que me dieran todo eso como si él tuviera incluso la forma de dármelo. Los codependientes y las personas que tenemos ciertas heridas y ciertas incapacidades para relacionarnos con otros sanamente, nos atraemos y nos enganchamos. Cuando hacemos clic con eso, ya sea porque él es rescatador y yo dependiente, o la otra es rescatadora y el compañero codependiente. Siempre hay esta mancuerna de uno rescata y el otro se cuelga, porque si hay dos rescatadores, siempre hay una lucha de poder, una lucha por ver quién puede más en esta necesidad de reconocimiento, esta necesidad de cuidado, esta necesidad de validación, esta necesidad de admiración. Y cuando son dos codependientes que se están vinculando, a mi caso me tocó, a mí me daba hueva tener que estar con alguien como yo, mi espejo, porque ese no se movía y era tan inseguro como yo lo era. Y entonces yo no me podía sentir segura si ese otro no estaba seguro de hacia dónde ir y qué escoger y cómo resolver. Así que yo desde mi primera relación, que fue a los 18 años, me di cuenta que dejé de sentirme
tan abrumada por la vida, tan necesitada de todas estas cosas, con solo alguien que me dijera que me quería o que le gustaba. Y ya no me importó dar sexo a cambio de ese reconocimiento, validación, cuidado, compromiso, que eran, entre comillas, y eran ficticios. Porque una persona carente escoge a otra persona carente. Y entre esas personas carentes, lo único que hay en medio es vacío y necesidad. Y cuando esa necesidad exige, se vuelve un infierno, porque entonces la confianza se vuelve en desconfianza y la desconfianza que me genera no sentir esa confianza en él, empiezo a generar una celotipia y en mi imaginación yo creo que puedo visualizar ¿cómo se llaman? Estas personas que pueden ver como imágenes, de lo que está pasando el otro, ¿no? De lo que está viendo, de lo que está, incluso con qué tipo de persona está. Y empiezo a cuidar lo demás, empiezo a sentir que lo necesito estar pegada a él para cuidar que no se me vaya. Es mi sostén, compañeras, yo me di cuenta que como codependiente y como alguien que siempre escogí, pero es que ni siquiera escogí, compañeras, siempre me escogieron. Los rescatadores siempre les llamaba yo la atención. Las rescatadores que estaban necesitados de rescatar a alguien. Y yo era con mi personalidad de víctima y conmiserada, pues obviamente que les llamaba la atención. Y cuando yo eran los primeros 3 meses de estar en una relación con un rescatador, era maravilloso porque yo sentía que me estaba dando estaba cubriendo todas estas heridas, estas carencias, estas 14 carencias, y yo sentía que era una forma en la que yo respiraba y me sentía libre. No sé si a ustedes les pasaba, pero yo hasta flotaba, estaba, pero hasta las chanclas de dopamina, de oxitocina, de de todas estas sustancias que son así, que te dan para arriba, y se los juro que cuando iba caminando hasta me sentía borracha y me sentía como si me hubiera echado como una de tequila, o sea, flotaba, así flotaba. Y después, eso duraba cuando mucho, no sé, 2 o 3 meses, pero después empezaban las exigencias. Esos monstruos que yo les dije, el monstruo de la pertenencia, el monstruo de la validación, el monstruo del cuidado. Oye, no nos está dando tanto, exige, exige, necesitamos, tenemos hambre. Y empezaba ahí. Oye, pero ¿por qué no me hablas? Oye, ¿qué estás haciendo? Y mientras estaba hablando por teléfono, yo estaba escuchando alrededor qué se escuchaba atrás de su voz, ¿no? Tratando de adivinar con quién estaba. Y si se escuchaba una risa de una mujer, los primeros meses están tus compañeras, ¿verdad? Y yo muriéndome de los celos. Ay, pues qué bueno, se ve que son buena onda, ¿verdad? Tratando de sacarle información. Pero yo, ya empezando, le abrí la puerta hacia la intoxicación de mí en este aspecto de los celos. Y estos monstruitos de validación, de cuidado, de compromiso, se empezaron a engrandecer, a inflar, a inflar, a inflar, hasta que yo no podía ver más que a través de todas estas carencias y exigirle a cada pareja con la que yo estuve que me diera lo que, el compromiso, que me diera la confianza, cuando el otro ya estaba fastidiado de mi asedio y de estarme colgando literalmente de esa persona. Así que cuando yo me di cuenta de que eso ya me dolía bastante como para no poder respirar, como para estar todo el día acostada en una cama sin poderme levantar, totalmente sin cero energía, era una depresión
tan... Perdón, Esther, 10 minutos, por favor. Gracias. Era una depresión tan intensa, compañeras, que yo lo único que quería era morirme, pero no me quería morir. Así que cuando yo fui a Coda, pude ver esta parte de decir, no sé qué tengo, no sé por qué odio tanto, no sé por qué tengo tanto odio en mi vida, no sé por qué tengo tanto odio hacia mis padres, odio hacia la pareja, odio hacia la vida entera, odio hacia mí. No entiendo, no lo comprendo, no puedo, ya no puedo ni respirar. Y así llegué a Coda. Después empezaron a pasar los procesos, fueron muy dolorosos, pero el, el proceso te lleva a tener crisis. Y la crisis es crecimiento, porque se está rompiendo algo que ya no funciona. Y es a través de la vida que tiene un programa y la vida que nos da estas agrupaciones y la vida que me da saber que el que está enfrente escuchándome me está escuchando con esto, con empatía, con pertenencia, con importancia, con reconocimiento, con paciencia, contención, respeto. Todas estas carencias, compañeras, en un grupo se van saneando a través de un programa. Ya después de estar viendo cómo me relacionaba tóxicamente con una pareja, empecé a darme cuenta que yo también me relacionaba de esa forma, no solo con mis parejas, sino con mis padres, con mi tía, mis tías, mis tíos, con todas las personas, incluso con compañeros del grupo, compañeros de trabajo. Y poquito a poquito, ¿saben algo? Al irme conociendo, empecé a sentirme que empezaba a respirar. Dejé de sentirme tan agobiada y tan desvalida y tan sin saber hacia qué rumbo llevar, que el día de hoy, después de ser una persona que dependía totalmente económica, material, emocional de una persona, hoy estoy viviendo en mi propio espacio. Hoy tengo la capacidad de generar economía suficiente para poder pagar y costearme como adulta. Hoy, después de 2 veces que me da COVID, yo me hice cargo de todos los gastos que generó. No pedí a nadie como era antes, de que por favor ayúdenme. No, hoy soy autosuficiente y eso, dejar de ser una persona que se cuelga de otra persona, llámese quien se llame, pareja, amigos, eso va a ser, eso hace que yo pueda trascender esa personalidad con la que yo llegué. ¿Y saben algo, compañeras? Si yo pude lograr dejar de ser una persona que se cuelga de otra persona, cualquiera lo puede hacer. Y si yo puedo dejar de ser mi peor enemiga y empezar a validarme y quererme, cualquiera de nosotras y nosotros lo puede hacer. Porque en Coda no hay jerarquías, en Coda no hay quien sabe más, quien sabe menos. En Coda todos somos iguales, todos tenemos el mismo nivel. Aquí no hay más arriba ni abajo, al contrario, todos caminamos juntos hacia un objetivo. El que llega un día en Coda, que el que tiene miles de años en Coda. Aquí, compañeros, todos somos bienvenidos. Y estas carencias de las que yo les hablé en Coda se van deshaciendo. Todos esos monstruitos que yo les hablé se van muriendo de hambre, se van haciendo chiquitos. Y las exigencias que yo tenía hacia otros, ahora me lo reconozco en mí. Yo ahora soy parte de esta persona que soy Esther y soy una persona que tiene conductas codependientes y haciéndome responsable de ellas. El día de hoy me doy la importancia, no de arrogancia, sino de la importancia que tengo como ser humano. El día de hoy me reconozco como un ser vivo que tiene capacidades, talentos y habilidades
que si yo quiero, las puedo desarrollar sin el miedo, sin la culpa, sin la vergüenza que estaban ahí en la infancia. También me doy la validación. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hago bien? Vamos a hacer esto, vamos a ir, echarle para adelante. Eso es algo, es una bendición que Dios, en mi poder superior, en mí me inspira cada día para seguir adelante. También tengo el cuidado, conocerme, cómo funciona mi cuerpo, cómo se siente mal, cómo se siente bien, qué necesita mi mente, qué necesitan mis emociones, qué necesita este cuerpo, cómo lo hago sentir mejor. El compromiso de si yo digo algo y yo me comprometo a hacer eso que yo dije. ¿Por qué? Porque ahora el compromiso es primero conmigo. Yo no puedo dar lo que no tengo. Y para el finalizar es esta paciencia, empatía que yo me doy a mí misma, el respeto que yo me doy a mí misma, la confianza que yo me doy a mí misma y la admiración que yo me doy a mí misma. Si yo me doy todo eso, compañeras, dejo de exigirles a otro y a otros que me lo den. Porque si yo les sigo exigiendo a otros que me lo den, sigo perpetuando esta forma tóxica de vivir. ¿Y saben algo? Si yo sigo viviendo así, si yo sigo manteniendo viva esta forma codependiente de relacionarme, no solo voy a sufrir yo, sino todos alrededor y los que vayan cruzándose a mi paso. Tengo de tres cuando yo entro a CODA. Tengo tres caminos. Uno, me quedo donde estoy. Dos, avanzo. O tres, retrocedo. ¿Cuál quiero escoger? Yo me pongo esos tres. Estoy en este momento así, ¿qué hago? ¿Me quedo ahí donde estoy? Pues si me quedo aquí donde estoy, no avanzo. Se repite y se repiten las consecuencias, se repiten los dramas, se repite todo, no avanzo. Y siguen pasando los años. Y sigo haciéndome daño y haciendo daño a otros. Avanzo, pues me va a doler, tal vez va a haber crisis, tal vez va a haber, pero va a pasar y va a suceder cosas buenas y nuevas. Pero si no, también tengo la opción de retroceder, a volver a mis viejas conductas y a intoxicarme de nuevo a mí, a mi alrededor. Y no es malo, simplemente pierdo tiempo, porque yo sé el día de hoy que algún día, no sé cuándo, voy a dejar de existir. Y ese día que yo deje de existir, si es real que nos podemos ir y 5 segundos antes de dejar de respirar, puedes decir, lo logré, lo hice, me arriesgué y dejé de sufrir. Gracias, Padre, por permitirme la oportunidad de poder ser diferente. Gracias. Es eso de, no pude. O la otra de, me regresé otra vez para atrás. ¿Cuál quiero? De esas tres, ¿cuál quiero al final? Y pues bueno, compañeras, ahí les dejo eso, compañeros, y muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar aquí. Les mando un abrazo y felicidades, querido grupo Ecatepec. Muchas gracias, Esther. Gracias por tu participación. Es un honor pues que nos estés compartiendo. Compañeros y compañeras, si alguien tiene preguntas, por favor, quien guste escribirlas en el chat o las puede levantar su mano para hacerle directamente la pregunta o el comentario a Esther. Pues bueno, Esther, que te puedo decir una excelente explicación acerca del proceso. Parece un recetario de cómo llegar a ser codependiente, ¿verdad? Con todas estas carencias que nos mencionas, que efectivamente, pues al menos yo las tuve en su gran mayoría, y pues algo que de alguna forma nos muestra el programa es que eso justo, primero identificar esas carencias,
saber y yo reconocer que todo lo que yo demandaba en el otro tenía que ver con eso, y que pues ahora tengo esa, con conciencia, la responsabilidad de darme todo eso ahora yo como adulto. Alguna vez escuché decir que a un adulto no se le puede abandonar porque se tiene a sí mismo. Entonces, pues bueno, el programa está aquí. Mari Carmen, seguimos dándote la bienvenida y pues con mucho gusto para que podamos acompañarnos en este maravilloso proceso de autorresponsabilizarnos para que podamos mantener relaciones sanas. Y pues bueno, pues aquí te leo mientras algunos comentarios. Felicitaciones a Esther, te dan también las gracias, gracias. Y aquí hay un comentario que dice, si tengo talentos, ¿cómo puedo tener la fuerza de explotarlos si me siento insuficiente? Esther, te escuchamos. Estoy viendo, si tengo talentos, ¿cómo puedo tener la fuerza de explotarlos si me siento insuficiente? Cuando yo me di cuenta que cuando no podía ver mis propios talentos, es porque tenía todavía mucho dolor adentro. Tenía muchas situaciones de rencor, muchas situaciones de resentimiento, sobre todo, de cosas que no había podido ver en mi infancia. Un ejemplo, la parte de mi mamá, ¿no? De por qué yo no podía ver a mi mamá, porque había esa como barda entre ella y yo, si yo la amaba tanto, pero al mismo tiempo tenía resentimiento de cómo había sido mi infancia con ella, el no haberlo trabajado suficientemente y a fondo. Había esa barda, seguía ahí dura, y yo obviamente no podía con esa reconocer mis propios talentos porque estaba esa barda ahí tapando justamente el que yo pudiera avanzar. Así que cuando empecé a trabajar, yo identifiqué que era mi mamá, pero puede haber de muchas cosas. También, por ejemplo, las personas que hemos sufrido de abuso sexual en la infancia, yo la viví desde los 5 años hasta los 12, 14 años, y no solo de parientes, sino también de gente externa, vecinos, o sea, fuimos, mi hermana y yo, personas muy asediadas y muy abusadas. Así que yo lo que comprendí es que cuando yo trabajo eso que me está quitando mi energía, porque pareciera que no, pareciera que ya no lo veo o lo entierro, sigue ahí, sigue vivo. Y en mi caso, yo lo que hice fue trabajarlo, obviamente con mucho dolor, tanto en el trabajo del grupo, hablarlo, 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 drenarlo con personas que eran de confianza, que eran algunos compañeros, padrino, madrina, en tribuna. En tribuna no se aconseja porque cuando estamos en la emoción y tú expresas algo muy doloroso o muy íntimo, y si no has tenido este acompañamiento con personas que te escuchan y te guían, puede ser que eso te aleje del grupo. ¿Por qué? Porque si todavía siento culpa, vergüenza o humillación de algo que necesito decir, pero lo digo sin pensar, cuando me saco, vuelvo a recordar, a reconocer, y eso no lo he trascendido, se me regresa en culpa, en vergüenza y en miedo. Entonces, por eso en tribuna, solo hasta que lo puedas, eh, tu padrino o madrina te lo pueda sugerir, pero lo más es hablarlo, 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 sacarlo, sacarlo, sacarlo. Y yo lo hice en trabajos terapéuticos del niño interior y en muchos, hice mucho, todo lo posible por drenar toda esa pus que estaba en mi corazón. Y eso me ayudó a poder ver el día de hoy todos mis talentos, mis habilidades, sin que me afecte el que a otros les dé envidia o se sientan agredidos por este talento. Cada vez que surgimos las personas sin tener que estar
digamos, minimizar o competir con nadie, a otras personas que no han trascendido sus propias heridas, sus propias carencias, les da miedo. Y eso lo manifiestan a través de la envidia. Atrás de la envidia hay miedo, atrás de la ira hay miedo, y atrás de todo eso hay un profundo dolor de sus propias historias personales. Entonces, compañera, creo que fue una compañera, yo te diría, hay que trabajar más y ver qué es lo que no he resuelto por ahí, porque todos tenemos talentos impresionantes y un potencial, wow. Y si no, entra a algún servicio de tu agrupación y vas a ver que ahí te va a dar mucha guía de lo que hay que trabajar y sobre todo cuáles son tus talentos y cuáles son tus puntos fuertes que no has visto a través del servicio. Mari. Gracias, Esther. Sí, aquí mira, más pues abrazos, un cálido abrazo, Esther, gracias por tu servicio y por tu compartir con amor. Otra pregunta nos dice, ¿cómo esto se aplica a la relación con mi poder superior? He pensado que en vez de tener un vínculo dependiente con un hombre, sería preferible desarrollar esa dependencia con mi poder superior. ¿Cómo curar esa relación con el poder superior? Lo voy a leer otra vez, Mari, nada más para es que necesito yo hacer eso para comprender el texto. Dice, ¿cómo esto se aplica a la relación con mi poder superior? ¿Te refieres, compañera, a qué te refieres con esto? He pensado que en vez de tener un vínculo dependiente con un hombre, sería preferible desarrollar esa dependencia con mi poder superior. ¿Cómo curar esa relación con el poder superior? Bueno, en esta parte del poder superior, fíjate que hay algo muy interesante. Para mí, siempre sentí una conexión con ese algo que no podía ver. Y en las noches cuando estaba tan triste, yo vivía en la azotea de la casa donde estaban mis papás. Ellos ya murieron, en paz descansen. Hicieron un cuartito, yo me subí, así no tuviera luz. Y yo me subí y ahí tenía la oportunidad de estar toda triste, desolada, con un vacío tan inmenso en mi corazón. Y veía las estrellas y sentía que algo estaba ahí conectando conmigo y no sabía qué. Entonces yo traía mucho esa parte del perdón para las personas que son religiosas del Viejo Testamento, que era un Dios muy agresivo, muy neurótico, muy vengativo, muy mala onda, ¿no? Y que yo no quería eso, le tenía miedo, le tenía recelo, desconfianza. Y después surge el otro del Nuevo Testamento, donde está Jesús. Y él me conectaba mucho con esa imagen, con esa figura, con esa personalidad de ese Jesús tan amoroso, tan así, ¿no? Entonces, yo no sabía cómo conectar con un poder superior cuando llegué a Coda. Había ido a algunas religiones que no pude, yo, pues no me gustaron, no contacté con ellas, pero en las alabanzas de una de esas religiones, yo conectaba perfecto con esa situación de ese Dios, ¿no? De ese poder superior. Y empecé ahí a ver que nada tenía que ver lo que cualquiera dijera, ya fueran religiones, ya fuera lo que sea, sino ese contacto directo con el que yo hacía cuando estaba, por ejemplo, cantando, ¿no? Y sintiendo con los ojos cerrados y sintiendo que estaba ahí penetrando ese Dios. Después fui a algo que es un movimiento se llaman Sanyansin, que son movimientos de meditación, y ahí no se habla de Dios, pero se habla de ¿cómo le llaman? Bueno, es una inmensidad, le llaman la inmensidad, ¿no? No tiene nombre. Y empiezas a conectar con eso. Yo así he llegado a tener ese poder superior.
No tiene nombre, no tiene figura, no tiene nada, solo siento un amor profundo, como cuando abrazas a un bebé y sientes eso algo tan puro que es ese bebé y su energía, eso mismo lo siento dentro de mi corazón. Y entonces yo permito que él se exprese a través de lo que yo creo que quiero. Y a veces cuando no sé qué quiero, le digo a él, tú dime cómo le hago, ¿no? Entonces, para mí, esa dependencia de mi padre, yo le digo mi padre, es mi padre y madre, y yo lo tengo aquí en mi corazón. Y yo cada vez que no sé qué hacer o cada vez que tengo algo que me encabrona y que digo, es que otra vez no puede ser con estas personas, o sea, le digo, ¿sabes algo? Yo no sé qué hacer con estas emociones. En mi mente agarro esa emoción negra de, ya sea de envidia, de ira, de impotencia, de todo, la encierro así en una esfera y cerrando los ojos, veo las manos que tiene ahí y le digo, tómala, te la entrego. Tú sabes qué hacer con ella, yo no. Yo solo confío en ti. ¿Y sabes qué pasa? Se va esa sensación de malestar. Entonces, sí, esa conexión con un poder superior y esa dependencia de esa forma, sí funciona y te aligera un montón el camino. Lo que no te entendí, compañera, es la primera parte, esa no la entendí. Compañera gracias por tu compartir. Me refería, mi nombre es Alexandra Codependiente, un proceso de sanación y me refería como a esta sensación que siempre he experimentado cuando tengo, es que estaba, para ser honesta, yo he ido identificando que parece que muy pocas cosas me conectan o me entusiasman, me conectan a la vida y me llenan de motivación. Entonces me he dado cuenta que cuando yo estoy en pareja con un hombre, como que me siento motivada y eso hace que me conecta a la vida. Y entonces eso hace que yo me vuelva súper, hiper dependiente. Entonces quiero estar a toda hora, como conectar, como si me enchuflara de la otra persona. Y yo creo que, pues, lo que yo noto es que para el otro no es tan chévere, ¿no? Para el otro esa sensación de que yo dependa, si por mí estuviera todo el tiempo la otra persona, pero yo sí noto que para el otro eso no es posible, o sea, yo me siento a veces como si esta fuera la urgencia de un bebé, ¿no? Que necesita estar sostenido en los brazos de su cuidador todo el tiempo. O sea, eso es imposible. Yo misma me doy cuenta que es una cosa muy madura y muy imposible. Entonces yo pensaba en estos días como que mi única, como que me tocaría más bien eso transferirlo a mi poder superior, que es el único que tiene la capacidad para soportarme 24 horas del día ahí sosteniéndome, eh, eh, porque no hallo de otro modo, ¿sí? Que pueda yo realmente sentirme conectada a la vida y en paz y contenida. Creo que solo un poder superior podría otorgarme eso, ¿no? Pues yo lo pensaba así, para ya dejar de sufrir y estar ahí dependiendo de las personas, de los hombres. Sí, sí, yo te pediría que revisaras esta parte de las carencias que comenté, porque ahí está, yo lo que me di cuenta es por cómo es que yo era tan dependiente de una persona y al ver estas carencias y poderlas reconocer en mí y de dónde empezaron, cómo se forjaron estas carencias, empezaron a debilitarse esos monstruitos de los que hablé y que me pedían justamente eso, porque parece ser que la pareja es lo más cercano a lo que tuvimos de vinculación de estas primeras etapas de la vida. Y cuando está alguien tan cercano, porque pasa esta
como esa circunferencia alrededor de nosotros, cruza esa parte de intimidad y entonces se vuelve algo que es más vinculante, o sea, que se vincula más directo a nosotras, y es ahí donde todas estas carencias se las empezamos a exigir a estas personas que son parejas. Hoy yo tengo una relación con una persona que ya tenemos tiempo y el día de hoy nos vemos una vez a la semana, nada más los domingos, porque yo prefiero darles rienda suelta a toda esta potencial, estas vivencias que yo quiero, y ya no me alcanza la energía para luego ver a la pareja y hablamos y nos conectamos de, ¿sabes qué es esto y lo otro? Y le comparto y él también me comparte. Y el domingo que nos vemos, vamos a comer y todo sí, a todo dar. Y me doy cuenta que esas exigencias que yo le estaba queriendo que él me diera, esa validación, ese respeto, esa admiración, esa confianza, ese cuidado, como ya me los estoy dando yo y como ya hice este trabajo de reconocer, de detectar y de admitir y de ver cómo se forjaron, todo ese proceso, el de hablarlo, todo eso me ayudó a que el día de hoy ya me puedo dar en vez de exigírselos a ellos, he empezado a desarrollar esta autorresponsabilidad y eso aminoró un montón el tener que exigir todo esto a una sola persona. Imagínate, una sola persona cargarle todas estas heridas, pues pobrecitos, por eso se ahogan, ¿no? Y por eso los tenemos hasta acá. Pero sí se puede, con el programa de CODA se puede trascender todas estas situaciones, todas estas carencias y más allá de eso, el trabajo en el grupo, el trabajo en el servicio, nos van allanando todo este tipo de situaciones y nos va fortaleciendo poco a poco. Yo espero que te sirva esto y si no, ya tienes mi teléfono, compañera. Cuando quieras, ahí me puedes echar una llamadita. Gracias por preguntar. Y Mari, gracias a ti por tu compartir. Gracias, gracias. Te agradecen nuevamente por las respuestas que has dado. Y pues bueno, una siguiente pregunta es: buenas noches a todos. Estoy agradecida con el compartir de Esther. Aquí la redacción un poquito no la entiendo, pero la voy a leer. Dice: al mostrico del cuidado, el programa 1 aprende a trabajar e identificar los detonantes del estrés que producen los traumas del pasado. Adelante, Esther, te escuchamos. ok. El del cuidado. Sí, con el programa de CODA, fíjate que con el programa de CODA, compañera, empezamos, por ejemplo, aquí les dije el de pertenencia. Cuando ustedes son parte de un grupo base, esta parte de ser parte de este grupo y que yo soy un miembro más de este grupo, eso ya me hace sentir que soy esta carencia de pertenencia se empieza a llenar. Algo así, sin que lo veas, sin que lo hables, simplemente la energía de que tú eres parte de nosotros, eso ya va allanando el sentimiento de vacío. Después, la importancia, cuando te escuchamos, cuando en silencio estamos atentos a lo que tú nos compartes en las tribunas, con lo que tú nos compartes cuando hablas uno a uno, cuando tú nos compartes todo lo que tú digas, eres escuchada con atención, con respeto y con mucho amor. Eso va llenando esta carencia de la importancia, el reconocimiento, la validación, el cuidado, el compromiso. Todo eso hace un grupo sin que nos damos cuenta.
Después, en esto que tú nos compartías de la, ¿cuál era? Del cuidado. Cuando tú estás por ejemplo, pidiéndole a un compañero o compañera si puedes ser mi madrina o padrino, o puedes ser un compañero que me puede escuchar o me puedes compartir algo, eso se llama cuidado, porque cuando tú me estás pidiendo cuando tú estás extendiendo la mano pidiendo la ayuda en CODA, no damos consejos que no se nos piden. Pero cuando tú nos pides la ayuda, tú sabes que ahí estamos y eso se llama cuidado. Cuando cuando te estamos escuchando con atención, cuando estás explicando y cuando te estás desgarrando y cuando te estás burlando, cuando estás lo que estés haciendo, tenemos ese cuidado de ser empáticos y de saber que tú eso necesitas. Eso se llama cuidado y importancia. Cuando tú estás dentro de esta dinámica de la agrupación, todas estas carencias estas heridas se van sanando poco a poquito y se va llenando de esos huecos. Y quién sabe cómo, pero ese poder superior que está ahí con todos nosotros, aunque parezca que no avanzamos, pero nos está llenando esa energía que entre todos creamos, de buena voluntad, con mucho amor, con mucho cariño. Y claro que eso, compañera, te va a ayudar el estar dentro de la agrupación, dentro de las juntas, dentro de la interacción que tú tengas con los miembros, que tú tengas confianza. Todo eso te va ayudando. Claro que sí. Se puede, y cuando tú empieces a sentir y te unas y ya tengas el tiempo para unirte al servicio, eso te va a dar todavía un plus de poder saber qué es lo que tú sabes hacer, cuáles son tus habilidades, tus talentos, que nadie te exige, nadie te está vigilando, solo tú de buena voluntad y con amor quieres participar en algo que todo este grupo al que perteneces, tú vas a desarrollar. ¿Cómo? Como tú quieras, como tú puedas y como a ti se te haga fácil. Y eso, ahí es donde tú descubres tus talentos, tus habilidades, tu potencial. Y eso, cuando empiezas a sentir esa seguridad que te damos entre todos, empiezan a salir todavía más habilidades, más talentos y empieza todavía a ser esa mujer que eres tan hermosa a surgir. Así que pues estás invitada a seguir siendo parte del grupo al que pertenece. Mari. Gracias, Esther. Otra pregunta nos dice, las carencias que mencionas, ¿podemos localizarlas en la literatura de CODA para poder trabajarlas? No, como yo les había comentado, este es un trabajo, estas que yo les di, es un trabajo personal que he hecho durante muchos años, que he estado en CODA y que eso es lo que yo me he dado cuenta a través, por ejemplo, de hacer mis cuartos pasos, porque no es solo un cuarto paso, hay que hacer cada vez que va profundizando esa conciencia, hay que ir haciendo otros más. Entonces yo a través también de talleres que he hecho de la niña interior, que he ido más bien con otros, que he ido con especialistas, o sea, ha sido mucho el trabajo que he estado haciendo y de ahí es de donde me he dado cuenta de que estas carencias estaban habitando en mí y que esas se forjan a través de la infancia. Estudié mucho esto de la infancia, compré un montón de libros, leí un montón de libros, fui a algunos seminarios del niño interior y toda esa información me ayudó para ir localizando lo que en mi persona, me hizo detonar esta codependencia, estas características, cuáles fueron estas necesidades no cubiertas que me hicieron exigírselas justamente, sobre todo a las parejas. Pero sí, dentro de la literatura no está,
este es un trabajo personal de mucho tiempo. Mari. Gracias, Esther. Y una pregunta más. Hola, buenas noches. Supongo que el comentario se refiere a la relación con su pareja, porque dice, yo quiero controlar sus amistades por mi inseguridad. Como son puras mujeres, estoy agotada. ¿Cómo puedo desapegarme? Gracias, me encantó tu compartimiento. Híjole, fíjate que eso me pasó y no man. Eso fue una situación que muchos tenemos, que compartimos esa parte de ser celosas y no te creas, a veces es real lo que está pasando porque todos venimos carentes, ¿no? Esta parte de la carencia de la validación, muchas veces necesitamos tanto la validación de que soy atractivo, que soy atractiva, de que merezco ese cuidado, de tener esa retroalimentación constante de que soy buena persona, de que soy bondadosa, de que soy... Fíjate que yo me di cuenta de que estas personas rescatadoras con las que yo siempre me vinculé y que siempre ellas me escogieron a mí, ellos tenían esa necesidad, estas personalidades rescatadoras, de generar admiración en otras personas, en otras mujeres. Yo, desde mi carencia de que yo quería ser solo yo, no quería que viera a nadie, ni siquiera voltear a ver a nadie. Si íbamos, por ejemplo, a un restaurante, era sufrimiento porque siempre había mujeres muy guapas, ¿no? Y que yo no quería que viera a ninguna. Es un infierno. La celotipia, los celos son como hasta eso normales, porque es parte del ser humano ser como territorial. Pero cuando somos celotípicas, la celotipia ya es una enfermedad mental y emocional. Esa enfermedad que yo la tuve y por muchísimos años me generaba mucha angustia constante, mucha zozobra constante, mucha sensación de inseguridad y de incluso de querer matar a la persona, porque no quería sentir esa ansiedad que me generaba, que cada vez que él se veía al espejo o se perfumaba, iba a irse, ¿no? O sea, y lo iban a ver, lo iban a oler, ni siquiera, ya hasta la persona que estaba ahí recogiendo la basura afuera de la casa, también estaba así. Fíjate que más que estar cuidando a la pareja, cuando estaba dentro de ese proceso de verme a mí misma dentro de la celotipia, yo lo que tuve que hacer es hablar todo lo que me generaba esas situaciones. Por eso necesitaba mucho una madrina o un padrino. Puede ser cualquiera. Y yo me di cuenta de algo, que yo le tenía envidia a mi pareja y bueno, a varias, porque ellos podían tener esa capacidad de buscar esa validación en otras personas y yo solo quería la de él, la validación y el cuidado de él. Había de otros hombres, pero yo quería la de él. Entonces a mí me daba envidia ver que él sí podía tener más expectativas, ¿cómo se dice? Como buffet, y yo nada más tenía ojos para él, pero yo no sabía o no me había dado cuenta o no había aceptado que esa persona era mi sustancia, era mi droga. ¿Por qué? Descubrí después, porque hacía las veces de que estaba repitiendo la personalidad de mi mamá en esa persona, porque mi mamá era rescatadora, y que esa mamá nunca pude enchufar con ella bien y que ella me quisiera y me arropara como yo quería que me arropara. Y encontré esa personalidad de mi mamá en una pareja y por eso yo estaba tan obsesionada
de que él fuera para mí. Y él te estoy hablando de como 10. O sea, él en una persona, en una pareja, a cada pareja rescatadora, yo veía a mi mamá y volver a vivir eso que no había resuelto en la infancia. Así que por eso yo busqué tanta ayuda, no solo en CODA, sino en profesionales, porque no podía salir de esa celotipia. Y no solo eso, ya tenía pensamientos de querer matar, desaparecer, no a la persona con la que estaba, una pareja, sino a todas las mujeres que se cruzaban, ¿no? O sea, es un infierno la celotipia. Y de verdad, compañera, yo te invito a que hables de eso con tu padrino o madrina. No importa que parezca disco rayado, háblalo, exprésalo. Me siento de la chingada. Siento que quiero matar a esa pinche vieja porque está hermosa, se ve muy bien y yo sé que le gusta y habla de todo eso. Drena esa emoción, porque si te la sigues tragando, si te la sigues callando, vas a envenenarte más. Y por favor, si no es suficiente el trabajo que haces en CODA, busca adicional a este trabajo y este trabajo en grupo, algo profesional. De verdad, a mí eso me ayudó, pasó tiempo, pero finalmente si haces algo más por ti, eso se es una semillita que de pronto va a germinar en poder soltar lo que no te funciona. Espero te sirva este comentario, compañera. Gracias, Esther. Sí, adelante, Alexandra, desea compartir algo. Puedes abrir tu micrófono. Gracias, buenas noches. Ay, me encanta mucho este tema, es como si mi poder superior me lo hubiera enviado. He estado meditando en el paso uno lo que significa soltar a otros. Y también estoy como comprendiendo lo que significa esto de la aceptación, porque la verdad cuesta, me cuesta aceptar pues la vida como viene. Y me he dado cuenta y estaba como en esa tarea de identificar que yo no iba a poder soltar a los otros si yo no me hacía cargo o identificar mis necesidades. Y como estuve muy desconectada la mayor parte, yo desconecté mi intelecto de las emociones para no, digamos, funcionar. Esa fue mi defensa. Entonces, yo me di cuenta que tenía, por ejemplo, cuando tú hablas de necesidad de permanencia, recordé cuando yo fui por primera vez a la escuela, que dijeron levántese, arréglese, y me pusieron en la puerta del portón y no me dijeron ni a qué iba yo. Eso fue una experiencia muy traumática y ahí yo identifiqué mi necesidad de ser informada de mi situación y de los cambios o de lo que se iba a hacer o de los cambios o de las decisiones que se iban a tomar en el curso de mi vida. Sí, era como la necesidad de ser también acompañada en las transiciones y en los cambios. Luego también identifiqué que en la cotidianidad mis padres solían involucrarme en enredos de cobijas de ellos, entonces como que terminaba como hija en medio de una trifulca matrimonial y yo siento que aprendí ese patrón de involucrarme en cosas que no me incumben. Entonces, ahí identifiqué yo mi necesidad de ser respetada y de no ser involucrada en enredos de parejas o íntimos de personas. También cuando me enfermaba debía ir a la escuela y a veces, o sea, se me obligaba a ir a la escuela. Como que mi casa no se aceptaba que yo me enfermara, entonces me quedara en la casa, no. Y recuerdo que una vez de esas que me mandaron a la escuela enferma, llamaron a mi mamá y ella se fue a recogerme, y yo casi que tuve que regresar a la casa en rastra, porque mi madre no tomó, no sé si era por las condiciones económicas de ella, pero ella no tomó un transporte de vuelta diario y yo con ese malestar tan grande tuve que volverme a la casa. Entonces pensaba que ahí identifiqué como una necesidad de apoyo, o sea, la necesidad de ser apoyada, de ser cuidada. También la necesidad de parar y cuidarme, porque entonces yo ahora a veces no soy capaz de parar cuando me siento muy cansada y darme el tiempo para el descanso y aceptar que necesito parar y si estoy enferma, pues necesito parar y darme el cuidado que necesito. También identifiqué que cuando tú hablas de contención y empatía, recordé
que cuando era niña a veces me invadía demasiado la fantasía. Yo no sé por qué, casi yo quizás era que no tenía mucha gente con quien hablar, entonces me invadía mucho la fantasía